Gracias por brindarnos tu tiempo, danos un me gusta y suscríbete. Misericordia, una forma de vida. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago capítulo 2, versículo 13. La misericordia es algo maravilloso, que los cristianos cada vez practicamos menos. La modernidad y el individualismo nos ha afectado. No prestamos atención al hecho de que la misericordia triunfa sobre el juicio, como dijo Santiago, en otras palabras, por nuestros actos misericordiosos podemos ser salvos. Muchos de nuestros errores serán perdonados si somos misericordiosos. ¿Pero qué es la misericordia? La misericordia está presente en todas las religiones del mundo, mas para nosotros los cristianos, tiene una connotación especial. Ser misericordiosos tiene que ver con la expiación de nuestros pecados, con el sacrificio misericordioso que Jesús hizo al morir en la cruz. Hoy entendemos la misericordia como el trato compasivo a las personas, independiente de su credo, raza o religión. Dicho esto, las primeras personas que debieran ser merecedores de nuestra misericordia son nuestros seres queridos, y en muchos casos ni siquiera con ellos somos misericordiosos. Una pequeña afrenta, la guardamos por años en nuestro corazón. No tenemos tiempo para nuestros seres queridos, y cuando estamos junto a ellos no les prestamos la atención debida, y qué decir si tu ser querido es un viejo. Yo provengo de una familia campesina. Vivíamos en un pueblo cercano a la capital. Ahí la mayoría de la gente vivía de las actividades agrícolas, y mis abuelos, dentro de sus limitaciones económicas, practicaban la misericordia a un nivel que desde entonces no he vuelto a ver. Mi abuela me decía: la misericordia alarga la vida, Diosito nos da más vida, para que hagamos un poco más de bien en este mundo. A esto se le llamaba sabiduría campesina, como muchas otras cosas que las personas simples del campo habían aprendido de forma empírica. Mis abuelos eran gente de esfuerzo, no tenían grandes cosas, ni tampoco mucho dinero, aún así habían construido una gran pieza, en donde llegaban a dormir gentes que recorrían los campos en busca de trabajo, y que no tenían donde pasar la noche. Llegaban también donde mis abuelos, gente de calle como le decimos ahora, pero que en ese entonces les decían atorrantes, y había dos atorrantes, que eran del staff permanente de mi abuela, el abuelo Humo, y el Washington, este último apodado así ya que hablaba inglés. Para esa época algo notable, ya que muchos campesinos eran analfabetas, pero por alguna razón que desconozco, el Washington, un hombre educado, se había convertido en atorrante. Estos eran dos personajes reconocidos de mi pueblo, y que por supuesto, los asociaban con mis abuelos. Donde mi abuela, siempre había un plato de sopa caliente, para cualquiera que lo necesitara, y esto es literal, siempre había, en las noches, siempre, tenía una sopita de pan, hecha con caldo de huesos, condimentado, pan añejo, cebolla frita y huevos, una verdadera delicia. Mis abuelos eran misericordiosos, desde su pobreza, y hasta el día de hoy me pregunto: ¿es cierto eso de que la misericordia alarga la vida, como decía mi abuela? No sé si sería coincidencia, pero mi abuelo murió a la edad de 102 años, según su cédula de identidad, pero calculamos que tenía cerca de 120, ya que él se acordaba de cuando lo fueron a pasar por la libreta, como él decía. Dicho en otras palabras, él recordaba cuando lo llevaron a la iglesia para inscribirlo en la libreta de matrimonio como hijo de sus padres, ya que mi abuelo, como muchos niños de esa época, nació en su casa. Por otra parte, mi querida abuela murió a la no despreciable edad de 88 años, completamente lúcida al igual que mi abuelo. La abuela leía diariamente el periódico hasta el día en que cayó enferma.
¿Coincidencia que practicaran la misericordia y vivieran tanto? En el caso de mi abuelo, vivir más de 100 años, en una época en que los hombres no vivían más de 70, y otra cosa notable es que ninguno de los dos tuvo una muerte dolorosa. Mi abuelo tenía cáncer, pero no sufría. De hecho, su último día, montó su caballo, y salió a pasear con el más pequeño de sus nietos. Se sintió mal, se bajó del caballo, se fue a su cama, se durmió y murió en unas pocas horas, sin una pizca de dolor. Por otra parte, a mi abuela le vino una gripe, al segundo día la llevamos al hospital, y murió en el transcurso de unas cuantas horas sin dolor. Después de años de estudiar e investigar sobre la Biblia, llegó a mí un libro que, hacia una extraña interpretación del Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 3. Según algunos estudiosos, donde dice, pero las doncellas te aman. La palabra hebrea que se traduce doncella, es alamot. Pero lo que realmente dice es almot, lo que cambia completamente la traducción de ese versículo, quedando algo así. El que está sobre la muerte te ama. Lo que significa este párrafo según estos estudiosos, es que cuando una persona es misericordiosa, será amada incluso hasta por la muerte. ¿Otra extraña coincidencia? De seguro mis abuelos, gente simple, nunca tuvieron acceso a este conocimiento, pero de alguna forma mi abuela lo sabía. El funeral de mi abuela se hizo a pie, como era costumbre de esa época. Los familiares se turnaban para llevar el féretro, ya que el cementerio estaba lejos de la iglesia desde donde salió el sepelio. Era tanta la gente que asistió al funeral, que eran cuadras y cuadras de personas caminando. Más de 1200 personas acompañaron a mi abuela hasta su última morada. El cementerio en donde fue sepultada está a los pies de un pequeño cerro. Aún recuerdo cómo la gente observaba y rezaba en las laderas de ese pequeño montículo, debido a que no cabían todos en el cementerio. Todas esas personas mostraron misericordia para con mi abuela, una mujer que hizo de la misericordia una forma de vida. Practique la misericordia y no subestime su poder, ya que es uno de los 3 pilares fundamentales de nuestra fe. En la descripción, encontrarás un link a nuestro sitio web. Al suscribirte recibirás un PDF y un audio sobre el Nuevo Testamento, en el que encontrarás información interesante, como la diferencia histórica, sobre la fecha de nacimiento de Jesús, la diferencia entre los distintos códices que se usaron para la traducción canónica de la Biblia, quién escribió el primer documento teológico en latín, y mucho más.